Tanto opositores como oficialistas y hasta los observadores extranjeros que luego han escrito libros sobre esa etapa del peronismo coinciden en afirmar que la reforma constitucional fue una de las primeras ideas de Perón al llegar a la presidencia. Para concretarla se fueron cumpliendo pasos inexorables que comenzaron con la sanción de los denominados derechos del trabajador. Automáticamente, las organizaciones gremiales y las unidades básicas organizaron firmas para un petitorio que se elevaría al Congreso solicitando que esos derechos fueran incluidos en la Constitución. También se fueron sancionando, con vistas a su posterior incorporación constitucional, los denominados derechos de la familia, de la ancianidad y los de la educación y la cultura. El acto en el que los trabajadores festejaban la obtención de sus derechos es relatado así por un noticiero oficialista de la época. Este espectáculo extraordinario, sabiamente organizado, llega a la cúspide de la magnificencia con el desfile de las carrozas alegóricas de los derechos del trabajador. La primera de ellas es portadora del original del Decálogo, y las restantes representan todas las aspiraciones de una población sufriente hasta ayer y que hoy se sabe protegida por el pensamiento del primer magistrado, dispuesto a llevar a la realidad el sueño de varias generaciones de argentinos. Derecho al trabajo, derecho a una retribución justa, derecho a la capacitación, derecho a las condiciones dignas del trabajo, derecho al bienestar mediante el logro de una vivienda, una indumentaria y una alimentación adecuadas, derecho a la seguridad social con el amparo de la colectividad en los casos de incapacidad para el trabajo, derecho a la protección de su familia, derecho al mejoramiento económico y derecho a la defensa de los intereses profesionales. Las imágenes son elocuentes del estilo de los actos del régimen, y en ese clima se llegó a las elecciones que designarían a los delegados constituyentes que analizarían la reforma propuesta. Se modificaba el preámbulo, se introducía un capítulo llamado La función social de la propiedad, el capital y la actividad económica, en el que primaba el concepto de que la propiedad privada tiene una función social que reemplazaba la cláusula de la Constitución de 1853 que decía: la propiedad privada es inviolable. Perón negaba una y otra vez la intención de implantar la reelección presidencial, pero el tema era tan obvio que fue el objetivo central de las críticas de los opositores. Esa es la anécdota más importante de la Constitución de 1949 y que significó a la postre la bandera de los radicales, que era la primera minoría opositora, porque había otro bloque que era unipersonal de uno solo, y por la cual se retiraron del recinto de deliberaciones, en vez de ir al debate, porque ahí hubiera sido doctrinalmente estupendo, porque junto a lo que ellos podían aportar en esa circunstancia, nosotros teníamos también los elementos de juicio que la posteridad, es decir, los acontecimientos posteriores, nos han dado la razón, y que hoy los invocan todos los políticos de cualquier matiz que sea, nuestros puntos de vista, nuestros principios. No, se retiraron. Pero eso es lo anecdótico, porque Perón en todas sus manifestaciones, tanto internas como externas, abonaba con argumentos en contra de la reelección presidencial.
Tal es así que se hicieron dos corrientes dentro de los convencionales constituyentes, uno abonando a favor de la reelección y otros en contra de la reelección. Hubo sí algún juego de interés sobre el particular o de intereses, pero en la circunstancia, cuando ya el asunto privó casi la no reelección en la presidencia, es cuando interviene Eva Perón y es la que inclina la balanza por la reelección de Perón. Lo cierto es que desde los primeros instantes de inauguradas las sesiones de la Convención Nacional Constituyente, los debates entre la mayoría peronista y la minoría radical fueron subiendo de tono. Hubo muchos episodios violentos que culminaron cuando la bancada radical se retiró del recinto de deliberaciones. El ex convencional Aristóbulo Araoz de la Madrid recuerda esas situaciones de enfrentamiento. Entre ellas, la que ya le decía que fui protagonista, es la proposición que hizo yo en el sentido de que se suspendieran las deliberaciones de la convención, porque en ese momento el país estaba atravesando la situación causada por una huelga de periodismo de la prensa que había suscitado el cierre, diríamos, la no aparición de la mayoría de los diarios del país y de la capital sobre todo. Sobre la base de que la acción de la prensa es imprescindible en los debates parlamentarios, legislativos, corrientes, y de que con mayor razón era necesario ese debate periodístico en caso de reforma constitucional, porque sirve para la formación y para oír la opinión pública en general, solicité la suspensión de las deliberaciones. Con ese motivo fui objeto de una agresión que motivó la reacción de todos mis compañeros. Hubo un verdadero tumulto, se interrumpieron por largos minutos la sesión normal de la convención, y cuando yo pude reanudar después también prosiguieron algunas interrupciones así exasperadas y en fin, fueron poco de lugar en nuestro entender, que culminaron con la negativa a suspender las deliberaciones. Bueno, eso caracterizó a la mayoría de las intervenciones nuestras en la convención, que culminó en un momento en que, por propia confesión del miembro informante de la mayoría sobre el fondo de la cuestión, el convencional Sampaio, sobre que la reelección del presidente Perón era uno de los objetivos de esa reforma, para nosotros es el objetivo único y fundamental, se decidió el retiro de la bancada radical. Nosotros no hemos tenido en absoluto la más mínima reyerta, por el contrario, todos trabajaron de consuno para que fuese más brillante esa convención, y el diario de sesiones de esa convención lo dice perfectamente bien, leyéndolo, en donde se demuestra que la altura, los conceptos, y la doctrina y la filosofía de la Constitución de 1949 se encuentra en la misma. Finalmente, en la segunda semana de marzo de 1949, tras casi 2 meses de deliberaciones, el nuevo texto constitucional cobró fuerza legal con su sanción definitiva. Siguiendo la tónica de todo el período, se organizó un gran acto popular que esta vez tuvo más pompa y protocolo que los habituales.
En todas las provincias, los gobiernos se aprestaban para adecuar las constituciones provinciales al nuevo texto. Ejemplares con la nueva constitución en vigencia se imprimían en todos los formatos y encuadernaciones. El general Perón se trasladó en carroza desde la Casa Rosada hasta el edificio del Congreso y allí, el 16 de marzo, juró ante los convencionales la nueva constitución. En adelante, la elección presidencial se haría en forma directa por el voto popular. La fecha de los comicios generales fue adelantada al 11 de noviembre de 1951. Los ministerios se elevaron de 8 a 20, y estas son las imágenes más importantes de un día que para muchos marca el punto más alto del apogeo peronista. Una vez que el general Perón entra al recinto entre aclamaciones, se da lectura al texto completo de la nueva ley suprema de los argentinos. En esos artículos se halla esculpido el deseo sagrado del pueblo. Ellos serán lanza y escudo para la soberanía, surco y mano tendida para el extranjero, yunque para el trabajador y refugio para el artista. Y como garantía de que su letra y su espíritu serán una realidad, el presidente de la convención toma el juramento al primer mandatario de los argentinos. Pero junto con los cañonazos lanzados desde la Plaza de Mayo como parte de los festejos de ese día, también surgían otras explosiones más acalladas por el régimen peronista, las de sus opositores que adentro del país y del exterior. La reelección era un tema intolerable para muchos. En esos días de 1949, en secreto, conciliábulos clandestinos y hasta en discursos callejeros que generalmente terminaban con el orador en la cárcel, se empezaba a gestar una oposición tenaz que tampoco desechaba el golpe militar como equivocada solución. Mientras tanto, el peronismo gozaba de días de gloria. Así, ya quedaban definidos todos los elementos que marcaron a fuego, ya lo veremos, a la década siguiente.